7:31 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa y más temprano también cuando hacía los comentarios. Estamos ya en comunicación telefónica con Álvaro Vargas Llosa. Ustedes lo conocen bastante bien. Es periodista, es escritor, es analista y es una persona que de manera frecuente, ¿no es cierto? No frecuente, digamos, siempre expresa su preocupación sobre algunas cosas que están pasando y suele siempre plantear las cosas de una perspectiva no solo coyuntural, sino de lo que puede pasar y generar o imaginar escenarios próximos en una torrente o en una vorágine política que se juega siempre a corto plazo. Siempre ayuda a entender cuál es la intensidad o qué intensidad va a tener el momento que se viene, teniendo en cuenta que los actores, todos, están en este momento tratando de manera intensa pues actuar, algunos a favor de sus intereses y otros, como el presidente de la República, procurando algunos cambios que me parece son relevantes para la vida democrática de nuestro país. Álvaro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Glatzer, encantado de estar contigo. No, al contrario, gracias por atendernos esta mañana. Yo quisiera, porque no tenemos la posibilidad, no hemos podido hablar en las últimas semanas, y en las últimas semanas han pasado cosas muy importantes, voy a situarme en el 28 de julio de este año, digamos, ha pasado muy poco tiempo todavía, pero sin embargo el escenario político ha cambiado de manera significativa. Tal vez tres elementos que quiero poner a la conversación para que tú puedas, digamos, incorporarlo a tu reflexión. Un presidente diferente, con una actitud y una iniciativa política no antes vista en lo que habían sido los primeros meses o semanas de su gestión. La difusión de los audios que se han llamado, y con razón, los audios de la vergüenza, y diría yo que un tercer elemento que ha hecho que la gente otra vez se vincule de manera más activa y claramente indignada para procurar y generar que se hagan algunos cambios en este momento, y esto ha tenido expresiones también en las calles, por supuesto. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ves todo esto que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Cómo no, Glatzer? Bueno, cuando decías que han pasado muchas cosas en poco tiempo, yo me acordaba de una frase de un político inglés que creo que fue Harold Wilson, el ex primer ministro británico, que decía: una semana es mucho tiempo en política. O sea que, bueno, imagínate unos meses, ¿no? Sí. Sí, todo lo que ha pasado da la sensación de que no se aprendió la lección, Glatzer, del año 2000 y 2001, ¿no? Ese gran proceso de catarsis nacional, producto de una gran movilización que yo no dudo en llamar heroica, de miles, millones de peruanos contra la dictadura y también contra las prácticas, entre ellas la corrupción, que habían, en fin, amenazado con terminar de destruir a la República, ¿no? Las lecciones de todo eso evidentemente no se aprendieron, o por lo menos no se aprendieron sino muy parcialmente, porque que 2 décadas después el Poder Judicial esté convertido en lo que está convertido, que el Congreso esté convertido en lo que está convertido, que la clase dirigencial y específicamente política haya sido totalmente incapaz de sentar las instituciones y crear un marco político para la gran tarea que es el desarrollo. Lo que significa es que en efecto no aprendimos esa lección y que el Perú ha perdido muchísimo tiempo, ¿no? Algunas cosas han pasado, desde luego ha habido por momentos, una cierta mejora económica, la clase media ha crecido, en fin, cosas importantes que no hay que desdeñar, pero en general, Glatzer, mi conclusión es que todo aquello que hicimos en el año 2000 y el año 2001 y toda esa esperanza que todo eso despertó, evidentemente se ha frustrado y hay que empezar de nuevo. Pero bueno, la batalla no está perdida, lo único que significa es que hemos perdido un poco de tiempo y ahora hay que emprender esa tarea sin complejos, sin temor y con una mucha mayor lucidez de la que se tuvo en el proceso de reconstrucción de la democracia hace 2 décadas, ¿no? Sí, Álvaro, y haciendo referencia al último que acabas de decir, al presidente Martín Vizcarra, ¿lo ves sin complejos, sin temor y con lucidez, digamos, frente a un momento irrepetible que le ha tocado vivir? Porque su asunción a la presidencia de la República no era el habitual y fue producto de las circunstancias que se generaron con la salida de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo lo ves al presidente Vizcarra?
Yo creo que sí, creo que ahora sí, Glatzer, y esa es la mejor noticia de las últimas semanas, ¿no? Cuando arrancó el periodo del presidente Vizcarra, había en el sector más democrático del país mucho escepticismo. Yo recuerdo que se lo acusaba de ser poco menos que un pelele del fujimorismo. Yo no me sumé a esas críticas ni acepté que ese fuera el caso, porque yo tengo la impresión de que la caída del señor Kuczynski era merecida. Creo que el presidente Kuczynski había cometido gravísimos errores que ameritaban la destitución, que finalmente forzó su salida del poder. Y digamos que en ese contexto, que quien, digamos, ocupaba el cargo de vicepresidente asumiera la presidencia, no era otra cosa que un proceso genuinamente democrático, ¿no? Entonces me parecieron precipitadas esas críticas. Ahora, en las primeras semanas y meses de gestión, evidentemente su prudencia, seguramente por temor a que le pudiera ocurrir lo mismo que le había ocurrido al presidente anterior, lo llevó quizá a ser, digamos, excesivamente generoso con una oposición que evidentemente no tenía la menor intención de ayudarlo en su gestión. Lo que tenía la intención era de controlar todo el poder que fuera posible controlar, dejando al presidente en una función más bien simbólica, ¿no? Creo que el presidente, y en gran parte ayudó, por supuesto, el gran destape sobre la podredumbre del Poder Judicial y el espíritu cívico que eso generó, el presidente, aprendió rápidamente la lección, y creo que entendió que si él mantenía esa actitud, al final se iba a perjudicar, por supuesto, su gestión, pero también la democracia peruana. Y entonces me parece que desde ese momento sí ha estado a la altura de las circunstancias, ha asumido el rol de liderazgo que le corresponde como presidente, como cabeza institucional de la democracia peruana, y nuestra tarea como ciudadanos creo que es respaldarlo, darle el voto de confianza y ayudarlo a terminar esta tarea, que va a ser sumamente compleja, porque como estamos viendo, hay toda la intención de obstruirlo, cosa que por supuesto no es ninguna novedad, ¿no? Si ese no fuera el caso, Glatzer, no estaríamos hablando de todo lo que estamos hablando. Sin duda. Ahora, el presidente de la República, y quiero preguntarte por eso, Álvaro, ha decidido, como tú bien dices, ponerse a la cabeza de esa indignación ciudadana que exige cambios profundos, y los audios efectivamente han develado la crisis en dos ámbitos fundamentales, la justicia y la política. Pero en ese interés de vincularse con la gente, él, anunció un referéndum que él piensa se puede hacer todavía este año, incorporó temas políticos, incorporó temas vinculados a la administración de justicia, y la gente lo ha respaldado mayoritariamente. Ahora, pero ¿cómo se puede sostener un gobierno y generar esa legitimidad que es básica directamente con la gente, pero a la vez, hacer las otras cosas que también el gobierno tiene que sacar adelante? Es decir, cómo armonizar todas estas cosas, porque si bien es cierto ha cambiado el presidente, daría la impresión de que su entorno no ha cambiado tanto, es decir, no tiene tantos operadores políticos que le ayuden a sostener esta iniciativa política, y puede, y esa es mi pregunta, desgastarse o no muy tempranamente. ¿Cómo ves esa relación directa con la gente? ¿Cómo la está administrando? A ver, eso es cierto, Glatzer, pero tiene algo que no tenía y que pocos presidentes en democracia han tenido en los últimos años y últimas décadas, como bien sabemos en el Perú, que es el respaldo decidido de un gran número de peruanos, ¿no? Ha vuelto a despertar en ellos la esperanza de una, tarea de limpieza, de higiene, de purga en las instituciones peruanas. Yo no recuerdo ningún presidente anterior, excepto, por supuesto, la etapa breve del presidente Paniagua y el comienzo del presidente Toledo, en el que hubiera habido un nivel de entusiasmo ciudadano por el cambio como el que hay ahora. Entonces, esto es algo que él tiene que aprovechar. Si no hay operadores políticos suficientes, si su bancada es muy pequeña, que además ni siquiera es su bancada, sino que es su media bancada, si la tarea opositora es una tarea básicamente de demolición del gobierno, si una parte de los medios de comunicación leales al fujimorismo pretenden también ponerle piedras en el camino, la democracia y la Constitución ponen en manos del presidente una serie de recursos perfectamente legítimos
para hacer frente a todo eso y llevar a cabo su tarea. Si en fin, lo que ha planteado él, las reformas que ha planteado para llevarlas eventualmente a una consulta popular son materia de una obstaculización por parte del Congreso, tiene vías para movilizar a la ciudadanía, por ejemplo, recogiendo firmas, y utilizar los instrumentos de la comunicación directa con el pueblo sin violentar jamás el marco constitucional y democrático, eso es sagrado, para llevar a cabo tanto las consultas populares o la consulta popular de todas esas reformas como las propias reformas una vez aprobadas. Así que yo no creo que todo esto signifique que hay que perder las esperanzas, solo significa que hay que estar movilizados y vigilantes y que el presidente debe llegar hasta las últimas consecuencias sin ningún temor, porque una vez que uno inicia un proceso de esta naturaleza, lo peor que puede ocurrir es que la gente perciba que no tiene, digamos, en fin, el estómago, por decirlo de esa manera metafórica, para llevar las cosas hasta el final. Yo sí creo que el presidente está mostrando liderazgo y toda la intención de llegar hasta el final, y mientras no nos demuestre lo contrario, no veo por qué debamos dudar. Álvaro, y cuando tú dices llegar hasta el final, es decir, hacer todo lo que esté a su alcance y usar aquellas herramientas constitucionales para poder cumplir con su objetivo, concretamente, ¿en qué puede eso significar? Claro, ya planteó el referéndum y dijo que si no había los plazos razonables o el Congreso se demoraba más de lo que él consideraba razonable, pues iba a poner junto con otros y otras seguramente a recoger firmas. Estás hablando de que cuestiones como la cuestión de confianza con un gabinete nuevo, ¿cómo ves a su entorno? ¿Debería cambiarlo para estos tiempos? Yo creo que sí, que eso está sobre la mesa. Nunca dejó de estarlo. Lamentablemente el presidente Kuczynski no quiso usar uso de esos instrumentos en los momentos claves, salvo una excepción. Todos recordamos hasta qué punto fue excesivamente obsecuente con la oposición, desde el momento en que dejó caer a un ministro de Educación que tenía una importancia aún mayor de la mucha que tiene esa cartera, por lo que representaba en ese momento políticamente ese episodio, y el no haber utilizado los recursos de la democracia y la Constitución a fondo ha significado haber llegado a donde hemos llegado, ¿no? Que es un gran porcentaje de este mandato de 5 años truncado y frustrado. Entonces, yo sí creo que el presidente debe usar todos los recursos, incluyendo el que mencionas. La cuestión de confianza no tiene nada que ver con las prácticas golpistas del pasado, es un recurso perfectamente democrático y constitucional. Evidentemente hay que usarlo en situaciones extremas, abusar de esos desplantes, digamos, democráticos, si quieres llamarlo de esa forma, puede ser un factor de polarización en situaciones normales, pero esta no es una situación normal. Estamos en una situación en la que hay todas las señales de que distintas instituciones, y el Congreso no es la única, porque también está ahí el Poder Judicial y gran parte del Ministerio Público, se han convertido en adversarios del proceso democrático y del proceso de adesentamiento de las instituciones. ¿Significa eso que hay que cruzarse de brazos y renunciar a utilizar los poderes que le da al Poder Ejecutivo la Constitución y la democracia? No, yo creo exactamente lo contrario, ¿verdad? Será que usarlos más que nunca y a fondo, sin complejos, sin temores, porque la ciudadanía así lo exige y porque además la legalidad lo permite, y esto es clave, ¿no es cierto? Siempre, siempre y siempre dentro de la legalidad. De acuerdo. Ahora, Álvaro, ¿y qué cosa, digamos, qué reflexión te merece el comportamiento del fujimorismo en estos tiempos? Primero, claro, yo creo que recibieron con agrado la presencia de Vizcarra, no confrontaron con él, al contrario, lo respaldaron en un primer momento, pero eso ha ido cambiando en el camino. Inclusive algunos dicen que están desorientado el fujimorismo, que no se está dando cuenta de que está perdiendo también su legitimidad en la calle. Las encuestas le dan ya un porcentaje bastante menor al que históricamente han tenido. Pero ¿cómo ves al fujimorismo? ¿Cómo ves a Keiko Fujimori en este proceso? Bueno, a ver, si toda esta etapa negra de la historia reciente de la democracia peruana tiene algo de positivo,
es que ha desmitificado la idea de que el fujimorismo se había reformado, Glatzer, y quizá todo esto va a terminar siendo a la larga, incluso antes que a la larga, a mediano plazo, una gran bendición para el Perú, porque existía la idea de que el fujimorismo efectivamente había atravesado un proceso de reflexión, de adopción de un credo democrático genuino, que tenía una lideresa que tenía la seria intención de convertir al fujimorismo en un partido, si quieres, de centro-derecha democrático, a la usanza de otros partidos de esa naturaleza en América Latina, y que además se beneficiaba muchísimo de la mala memoria y del hecho de que hay una o por lo menos quizá dos generaciones de peruanos muy jóvenes que evidentemente no tienen la misma claridad con respecto a lo que fueron los años 90 que tenemos, los que ya tenemos un poquito más de años. Entonces, todo eso significaba que el fujimorismo podía ganar las elecciones y destruir la democracia, quizá no tan abruptamente como el año 92, pero al final destruir la democracia desde dentro. Y además había también el riesgo enorme de que en todo ese proceso los partidos democráticos y los líderes democráticos quedaran completamente marginados del tablero y se estableciera en el Perú una especie de gran hegemonía de fuerzas antidemocráticas y reñidas con la ética, ¿no? Bueno, todo eso ha cambiado radicalmente gracias al enorme poder que el pueblo peruano y el sistema electoral peruano, desde luego, le confirieron al fujimorismo en el Congreso en las últimas elecciones, ¿no? Eso ha sido la fuente de enormes problemas, evidentemente, pero quizá también una bendición, Glatzer, porque yo dudo mucho que el fujimorismo vaya a obtener porcentajes electorales en los próximos comicios, ahora este año y por supuesto en las elecciones presidenciales, remotamente comparables a los que obtuvo en las últimas dos elecciones presidenciales, donde, no lo olvidemos, estuvo muy cerca de ganar, ¿no? Así que esta etapa va a tener por lo menos una lectura positiva desde ese punto de vista. El fujimorismo no se ha reformado, representa todavía la podredumbre desde el punto de vista ético y una grave amenaza a las instituciones democráticas. Y qué razón ha tenido todo ese enorme porcentaje de peruanos que en las últimas elecciones y en las anteriores se movilizó para impedir que esta gente tomara el control del poder ejecutivo, ¿no? ¿Dirías tú que Keiko Fujimori, que claramente condensa bastante bien ese fujimorismo no reformado y que en algún momento quiso hacer un amague de cambio y que entusiasmó a algunos, pero que al final no fue tal como tú has mencionado, políticamente, digamos, ha terminado tan desgastada que ya se diluye como posibilidad del 2021, digo ella por haber encarnado este momento? Y la pregunta junto con ello que te quiero hacer es la siguiente. Gustavo Ritti dice que no se puede desvincular el caso Lavallato del caso Lavajuez, en tanto hoy día hay un vínculo inevitable, y tal vez por eso es que la defensa cerrada del APRA y del fujimorismo, sobre todo del actual fiscal de la Nación, pues se han hecho evidentes y de manera burda, es decir, en contra de la mayoría de los peruanos que más bien piden que ahí deban haber cambios importantes. Sobre esos dos temas, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo no? Bueno, con respecto a Keiko Fujimori, es evidente que su liderazgo ha perdido muchísima legitimidad social y además respaldo popular, ¿no? Ella era, con mucha diferencia, lo mejor que tenía, la mejor carta que tenía el fujimorismo, eso era muy evidente. De hecho, tan es así que estuvo en dos procesos electorales muy cerca de ganar, es decir, llegó a convencer a un porcentaje muy grande de peruanos, seguramente muchos de ellos de buena fe, que el fujimorismo se había reformado, ¿no? Y claro, hay que decir, Glatzer, que contribuyeron muchísimo a crear ese estado de ánimo en la población los gobiernos democráticos, que lamentablemente desaprovecharon la oportunidad que tuvieron y que además incurrieron en prácticas terriblemente corruptas, como aquellas que se suponía venían a dejar atrás, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Así que sí, yo sí creo que el fujimorismo y ella en particular, de cara a las elecciones presidenciales que vienen, están tremendamente debilitados. No seré yo, por las canas que tengo, Glatzer, quien decrete la muerte política de nadie. No me atrevo a eso en el Perú, eso es imposible. En realidad en ningún país es posible, pero en el Perú menos todavía. Pero sin duda, para las próximas elecciones presidenciales, todo lo ocurrido en estos últimos años
va a tener una enorme gravitación desde el punto de vista de la imagen del fujimorismo, y por eso decía yo que quizá todo lo que ha ocurrido haya terminado siendo una bendición, ¿no? A pesar de todo y del precio que se ha pagado. Con respecto a la conexión entre la Bajato y el proceso de podredumbre y corrupción generalizada en el Poder Judicial, con las excepciones honrosas que siempre existen, pues no hay duda, Glasser, por supuesto que hay una conexión. Si el proceso se tiene que llevar a cabo a través de instituciones que están tomadas por la propia corrupción, ¿cómo pueden esas instituciones terminar siendo las que libren al Perú de la corrupción porque la investigan y la sancionan? Muy difícil, ¿no? Evidentemente, además, el hecho de que haya una penetración política tan importante, o por lo menos una conexión política tan importante entre la zona oscura de esas instituciones, incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial, la Judicatura, y el fujimorismo y probablemente el APRA también, lo que significa es que hay una direccionalidad política muy peligrosa, por lo menos en potencia, ¿no? Entonces, ¿qué digamos, garantía nos ofrece todo el proceso de que va a llegarse hasta las últimas consecuencias? No muy grandes mientras no limpiemos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Tarea que es muy difícil, obviamente, porque la separación de poderes, que es una separación de poderes que hay que respetar muchísimo, ata las manos en cierta forma del Poder Ejecutivo, pero también la democracia y la Constitución ponen en manos del Poder Ejecutivo y del país en general formas de proceder para hacer frente a ese tremendo obstáculo que hay hoy día tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Creo que el rol de la prensa es absolutamente clave en todo esto. Lo ideal sería que la presión mediática llevara a personas claves a renunciar. Eso evidentemente no va a ser fácil, pero esa presión debe continuar, y si debe ir acompañada de una movilización popular, pues de la cual ya ha habido síntomas por lo demás en distintos momentos, ¿por qué no? De acuerdo. Álvaro, te quiero agradecer muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Seguramente lo vamos a hacer en algún otro momento. Ojalá, digamos, con algunos elementos nuevos que nos hagan creer de que si bien es cierto, tiene una expresión de crisis, también es una oportunidad que, por cierto, no hay que dejar pasar una vez más. Muchísimas gracias. Así es. Gracias a ti, Glasen, un abrazo. Que te vaya muy bien. Ha sido Álvaro Vargas Llosa, entonces, que ha conversado con nosotros. Fue una pausa, regreso un instante. Marisa Glave, Nuevo Perú, está en los estudios y converso con ella al regresar en un ratito.